Bienvenidas, bienvenidos. Hemos invitado a Camilo Salinas porque está presentando su nuevo y segundo disco personal, Segundo disco personal. Cristales, en una faceta que quizás la menos conocida tuya, ¿no? Que es Claro, el piano. el piano, claro. Porque a ti se te ha visto mucho, se te ve con Inti Illimani, histórico, eh, tu paso por 31 minutos y un poco por todos lados. Sí, por harto. Los tres, los Petinelli, Ángel Parra Ángel Parra Trío, Trío, Chico Trujillo Chico, también. eh, Chico Siempre Trujillo, tenemos que hablar del Macha, ¿no? del Macha, claro. Siempre he sido seducido y con éxito por la música popular y tuve la suerte de ir conociendo músicos. Bueno, este país es chico, no cuesta encontrarse y conocerse, pero fui conociendo músicos y fui haciendo afinidades y pude tocar en proyectos y en momentos históricos de la música muy atractivos. Entonces, por ejemplo, toqué al final del primer tramo que tuvieron de vida larga los tres. Sí. Entonces, y ahí, cuando se acabó eso, quedamos todos conectados. Yo quedé conectado con los músicos y ahí, por ejemplo, me fui a tocar con Ángel Parra Trío mientras armábamos Petinelli con el Álvaro. Entonces, Sí. estábamos siempre todos un poco relacionados. Pero además tú tocaste Intiquila, ¿o no? Y Tequila, claro, Que ahí eso es como el otro extremo. es el otro extremo. Eso fue como un pedazo de historia que se logró amarrar y darle una segunda respiración, una segunda vida. Sí, Y fue también fantástico, sobre todo por la recepción de la gente. sí. Claro, esa memoria súper política, ¿no? Sí, pues música muy política y además una música, pero no solo política, te diría yo, también es una manera de crear y de hacer música y poesía muy ajena a cómo te iba la contingencia, se podría decir, industrial mundial, ¿no es No, no, cierto? me refiero a política, no me refiero a al contenido de cada tema, Ujú. sino que responde a un periodo político, cultural, Ah, sí, po. súper cargado, Sí, súper. donde efectivamente eso colectivo, esta cosa de ser grupos Sí, po. muy representativos de formas de mirar, Ujú. Sí, po, además con totalmente. diferencias entre ellos, Con que diferencias banderizados estéticas que en su momento los ponían en contra el uno al otro, y otro, y también eran también un poco hijos de la Violeta y de Patricio y de Víctor, sí. que son la columna vertebral. Entonces, eh, eh, no, es muy Es decir, hubo interesante. un momento en que decirle Kila a un Inti o Inti a un Kila era como insultarlo. Sí, ahí, bueno, ahí tienes, los entrevistados tienen que ser otros, porque te pueden contar de una serie de cartas que se enviaban desde Francia a Italia en ciertos momentos cuando Sí. uno colgaba los botines de su militancia política y los otros no, y se trataban entre ellos de traidores. Hoy día se ríen de Sí, esas claro. cartas, pero Bueno, pero has transitado por todo. sí, he transitado Y, por todo. y el piano, El es decir, piano, y este disco. bueno, el piano siempre fue mi arma, mi bayoneta de batalla. Y yo aprendí a tocar piano de chico y fui desarrollándome como compositor en el piano. Y en esta militancia de diferentes grupos, componía con algunos y tocaba el piano es muy difícil tocarlo en sí, entonces hoy día está el teclado que te lo reemplaza y yo busco mucho en los órganos antiguos, Hammond y Farfisa, y esos eran un poco mis instrumentos. Y me iba quedando pendiente mi trabajo al piano solo, que ya hace unos 4 años lo quise hacer un disco de piano solo que se llama, donde resumí una serie de músicas que había compuesto desde como los 20 años tenía unos 38, 40, tenía unos 40 años, unos 20 años de carrera. Hice ese disco, me costó mucho tocarlo por diferentes razones, le puse energía y traté los espacios y como un público un poco despierto a escuchar el piano solo, no había tanto en el término de música popular el discurso en el cual hablo, pero fue bueno porque me pude desligar de toda esa música que había hecho y aquí en la pandemia me metí a hacer otro como desde cero, composiciones desde cero y impulsándome un poco más a llevarlo al público esto, o sea, aparte que sea un disco que se pueda escuchar, que tenga su vida alternativa, porque es una música, no está en el marco de la música, de la música comercial, pero sí he podido tocar. Entonces,
he podido tocar y mostrar el disco. Y un poco estoy muy contento porque ya en esta segunda oportunidad, ahora esta semana me voy a presentar en el Seina y donde voy a poder tocar de nuevo el disco. Hay gente que se está interesando, se han vendido entradas, cosa que me reconforta mucho y me motiva además porque en el fondo este llamado que haga un poco, mira, vengan a escuchar esta música que no es nada de lo que yo he hecho en estos 20 años, no es nada de la música del Inti-Illimani, no es nada de 31 minutos, no es nada de la cumbia que puedo haber tocado o del rock and roll. Son unas piezas para piano en un discurso canción, discurso de música popular y, y con arreglado para un cuarteto de cuerda en esta oportunidad con el que me voy a presentar, Cuarteto Austral. Entonces me tiene muy contento porque es un desafío, no es fácil pararse en el escenario y tocar piano solo. Por lo general en las bandas uno está aliado y Sí. está con los demás músicos y en la conversación se apoyan los unos a los otros. Acá estoy totalmente solo, entonces hay una cuota de nervio que le da un ingrediente interesante a la interpretación. Sí, además, lo que tú decías un poco, es raro, pero el piano en Chile no es un instrumento como popular. O sea, sí, sí, es popular. Lo que pasa es que no se ha conocido, no tiene como, te diría yo, el escenario del piano era el de la música clásica. Es el escenario que Eso, son los grandes teatros que tienen porque es estos caro. grandes pianos, porque es caro. O sea, ese Es decir, gran los pianos piano, son caros de las instituciones mover, tienen que comprarle esos pianos, claro. de, de, De de, mover, de afinar y de todo. Entonces, afinar, pero hay otro mundo. Mira, Roberto y Bravo, requiere harto espacio, po. ¿ah? Requiere harto espacio, no es para un bar, po. No, porque requiere harto paso. Claro. Hay en bares, fíjate que en bares Algunos, algunos sí, ya están teniendo más pianos, pero por ejemplo el trabajo que hizo Roberto Bravo es tremendo. es tremendo porque Roberto Bravo y fue, bueno, no sé si mal visto en la palabra, pero fue mirado con cierto recelo por el mundo clásico conservador, pero lo que él hizo fue tomó el piano y lo paró en cualquier parte de Sí, Chile y tocó Beethoven y les voy a mostrar lo que es Chopin y más encima les voy a mostrar una canción de Víctor Jara y esta otra de Silvio Rodríguez que se puede tocar al piano sí. sin que esté el mismo cantante haciéndola. Es decir, Entonces, me consta porque sí, eso yo fue. recuerdo año, Oh, para los que ya tenemos hartas canas, 1985, 1986, haberse presentado en la parroquia de La Legua. perfecto, claro, sí, po. Es decir, en la iglesia de La Legua tocando música clásica y música popular chilena en versión piano. En versión piano. Eso es fantástico bueno, como en este país quizás no se ha valorado tanto el trabajo que hizo, la misión musical que tuvo. Pero yo creo que con el tiempo la va a tener, por lo menos entre en el medio musical, se Mm. reconoce ese gran trabajo que hizo. De repente llegaba con un piano que era carísimo, teníais que subir a un camión, el piano tenía que viajar con los Sí, claro. técnicos, con los afinadores y todo eso. Llegaba y se paraba en el sur, en cualquier ciudad donde no podía llegar el piano y Así, tocaba a niños, al sí, público no pianístico. sí, claro. Eso es maravilloso. Sí. Eso es maravilloso. Entonces, un poco, claro, yo estoy, no estoy planteando lo mismo, pero sí el hecho de pararse y tocar música al piano que quizás no es la que tú quieras Claro. escuchar, no son las grandes canciones que están sonando. No he hecho ningún arreglo de un gran reggaetón, por ejemplo, para llegar y Sí, sentarme a tocarlo en el piano. No descarto que quizás como humorada se pueda hacer, ¿ah? Porque el piano resume un poco toda la sí. música. No, pero es interesante porque lo que digo es que música compuesta para piano en Chile yo siento que es clásica o en general es docta, Claro, es casi docta, sí, pues toda. hay mucho universo contemporáneo, música muy interesante, pero claro, pasa que la música contemporánea aquí todavía no logra conquistar una audiencia y se transforma en algo eh, que el público tiene que consumir se la tienes que un poco regalar y Es que ponérsela a la fuerza para que la consuma. todavía la música docta yo creo que en Chile, es decir, todavía nos resulta un poco ajena. Resulta que Es decir, hay grandes es trabajos, del teatro municipal todavía. claro, tiene que En, salir en del teatro cambio, municipal. eh, sí, en Europa es mucho más propia, si se quiere, en términos masivos. Y aquí en Chile, sí, pues yo siento que hay poca música para piano que sea no clásica, que no responda a eso. Claro, 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 claro. Y si al escucharte lo tuyo ya es
Ya me abren en un discurso popular, pero claro, se me abre. Bueno, yo estoy un poco empujando, he tratado de esto, no esto mismo, pero reunir a varios pianistas que tienen mucho composiciones y tienen discursos que hacer y poder reunirnos en un festival. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo te pongo un festival, quizás al aire libre en el verano, ponemos un piano en un parque, viene la gente a Sí, escuchar toda esta música que no es típica? Algo tiene que llamarle la sí, atención, ¿no? Ahora, son esfuerzos de autogestión, sí, financiamiento, dolores de cabeza y sufrimiento, donde te tienes que casi plantear hacerlo todo para no ganar nada, solo sí, este aplauso y haberle dado esto a la gente, que ahí estamos un poco mal, sí. porque deberíamos funcionar con esa lógica y debería haber una lógica de que tu trabajo tiene que ser remunerado. No como una superstar, pero tiene que ser remunerado como un trabajo, que es el trabajo que nosotros tenemos, los músicos. Sí, porque además detrás de esto hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo. Yo tuve la suerte de ser, bueno, me gané un fondo, de los fondos de cultura para hacer ese disco, que en mis 45 años nunca había postulado a los fondos porque siempre consideraba que estaba dentro de mis posibilidades de financiarme mis propios proyectos o trabajar en proyectos que se Mm. autofinanciaban solos, se autogestionaban. La autogestión es el ejercicio número uno que hace el músico desde que se dedica a la música. Y en esta oportunidad, en la pandemia, dije, el espacio creo que lo tienen que tener otros al postular. No quiero ir Mm. y ocupar un cupo de postulación. Y en la pandemia en vez me vi totalmente con el mundo en contra. Perdimos mucho trabajo los Claro. músicos, muchísimo. 95% te diría yo, y todos y varios. Entonces ahí dije, ya, voy a requerir esta ayuda. Postulé, me gané el fondo y recibí la invitación del Teatro del Lago, eso ya fue un regalo, un sueño. Me dijeron, mira, Extraordinario. estamos encerrados aquí en pandemia, te pasamos el teatro, hay un Steinway Sons, Gran Hamburgo, que es el mejor piano del mundo, y vente a tocar y a grabar una semana acá. Yo dije, pero No, fantástico, o sea, además, cualquier músico quisiera un eso, teatro con buena con una acústica, acústica con ese... increíble. Además, por eso el COVID tenían que circular 4 personas o 5 nomás en el teatro, entonces era una soledad fascinante en la que nos encontrábamos todos trabajando. Entonces, y eso yo creo que le dio fue un ingrediente musical y de onda muy, muy bueno que yo siento que está plasmado en el disco. También tuve la suerte que me produjo Sebastián Errázuriz, agarró mi Un música, gran... me la miró, el que conoce el mundo contemporáneo, la música clásica y la música popular, me dio unas indicaciones, me tiró para acá, me estimuló para allá, lo cual fue fantástico, porque cuando uno está haciendo un disco, está haciendo música, está muy encerrado adentro de la música, no logra desdoblarse de y la- desde afuera mirar. Y él me puso un ojo y fantástico, sabe. un ingrediente fantástico. Camilo, vamos a ir a una pausa y después Perfecto, vamos a hablar sobre qué te inspiró y sobre, bueno, derechos de autor y cómo se financian los músicos. fantástico, súper, súper, súper. En BioBio profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre. Aquí tú te informas y entretienes. De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso BioBio. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso BioBio. Estamos conversando con Camilo Salinas sobre su disco Cristales, su segundo disco personal de piano, porque bueno, en disco has participado en decenas, ¿no? Sí, en hartos, en hartos. Y bueno, antes de entrar en cómo se financian los músicos y los derechos de autor, ¿qué es lo que te inspiró más en esto? Mira, fue el encierro,
fue el encierro, como experimento al que nos sometió el virus. Y un poco, como te decía, los músicos perdimos todo nuestro trabajo, nos vimos un poquito en un abismo que ni siquiera sospechábamos que podíamos tener. Entonces, ante eso, se produjo en la vida personal, en la vida familiar y en la vida laboral, muchos terremotos. Entonces, un poco la conclusión que saqué yo, mira, no éramos tal como pensábamos. Yo creo que aquí somos almas de cristal y el cristal es algo muy delicado que se puede romper. Y yo vi como mucha gente se fracturó internamente, se fracturó a niveles familiares, matrimonios que se dispersaron, músicos que tuvieron que dejar de trabajar en la música para poder sobrevivir, y todo esto contra el descontento de cómo el Estado podía o no podía ayudar, no ayudaba, a los artistas muy poco, y ahí se me vino, ya voy a hablar de la música un poquito desde la fragilidad de la vida, y por eso llegué no le puse almas de cristal, sino que le puse cristales, somos cristales. Esa fue como la conclusión. Y en esa música que fui componiendo, desde ahí tomaba temas libres. Entonces hay una composición que se llama Paradiso Perduto, que es una suite de 3 piezas, donde que eso tiene que ver con tu origen italiano, claro. Me puse a soñar, Sí. me ponía a soñar a veces con los ojos despiertos. Mira, qué suerte, qué fortuna la mía de haber nacido en Italia y haber recibido toda esa cultura y lo maravilloso de ese país. Y ahí compuse una primera pieza. Después añoré, qué ganas de estar sentado en esa plaza donde me sentaba cuando chico. Es totalmente imposible hacerlo ahora, quizás en el futuro, por supuesto. Entonces miré con nostalgia un lugar. Y después, para cerrar, dije ya, voy a componer una pieza pensando en cuando hayan pasado 20, 30 años desde este momento, cómo vamos a mirar hacia el pasado, cómo vamos a mirar todo esto que nos pasó, cómo vamos a haber madurado, cómo el hombre, el ser humano ya se replanteó la vida, quizás vamos a estar peor, quizás vamos a estar mejor. Y esa se llama La nostalgia del futuro. Sí, ahora sorprende porque cuando uno escucha estos temas, igual tu encierro era abierto, mentalmente o espiritualmente. Sí. Porque no hay una angustia, no es un tema no son temas atormentados. No son atormentados. Quizás en ese encierro la tecla de la angustia no fue la que se me apretó, un poquito la nostalgia no es tampoco, sí, en el fondo se concluyeron muchas cosas en el encierro, pero no es como estoy mal ahora y tengo nostalgia de estar bien. No era por ahí lo que me pasaba, pero sí como esta como mirada, ¿cómo será la vida si esto no hubiese pasado? Sí, quizá hay una cierta melancolía. Una melancolía, y si hubiésemos estado mejor preparados, imposible tampoco. Pero no es depresivo. No es para depresivo. nada. No, ya arranqué yo de mis depresiones, ya las tuve en mi primera juventud, post-adolescentes, y ahora vivo en paralela. Transcurren por al lado, pero no tienen tanta importancia en mi vida. Camilo, tú planteaste que por primera vez postulaste un fondo, etcétera, y bueno, ya tenemos primer borrador de constitución, etcétera, donde un tema fue los derechos de autor. ¿Qué es lo que piensas tú al respecto? Tanto en la constitución como el tema de los derechos de autor en Chile en general, ¿no? Ya, mira, del tema del derecho de autor en Chile en general, el derecho de autor para los músicos que estamos afiliados a la Sociedad del Derecho de Autor, la SCD, que es una editorial, a veces se confunden, creen que es un sindicato de músicos. No, sí. Es una editorial que administra tus derechos y vela por ellos. A mí yo tuve la suerte, con mi padre grabé una música de un programa que se llamaba Al Sur del Mundo, y tenía como 16 años y me escribió una partitura para piano y toqué y todo, y llegó un día y me dijo, ya, ven, te voy a llevar a la SCD a inscribir. ¿Por qué? Porque acabas de tocar esto es algo que va a pasar por la tele y vas a empezar a ganar algún derecho como intérprete, y después si te dedicas a la música de verdad como quieres,
Imagínate, bueno, y yo entré bien chico a la SCD. La vida que he tenido de toda mi música ha sido protegida y resguardada por todas las obras que he ido componiendo o interpretando. Entonces, y me ha permitido vivir y arreglármelas en la vida donde la autogestión, y yo nunca he sido, por ejemplo, contratado por nunca he tenido como sueldo remunerado, siempre los músicos, y en general la mayoría, vamos viviendo de lo que vamos creando, haciendo y lo que nos va resultando. Y el derecho de autor ha sido una pieza clave, no solo para mí, para miles de músicos, en poder ayudar a seguir la vida que tenemos. Estamos y vivimos en un país donde el Estado y la relación y el cuidado que el Estado tiene hacia sus artistas es muy mínima, porque por más de no es casi no es querer o no querer, simplemente no se entiende todavía al artista como yo creo que el artista debería tener la misma importancia, el mismo valor que le dan a los tanques, a los militares, todas esas platas que se destinan para que eso funcione, deberían ser en escala lo mismo para que la cultura y el arte funcione. Entonces, eso es con el derecho de autor. Bueno, pero tú estás planteando otro mundo. O estoy planteando otro mundo, pero que no es otro mundo que no es imposible. No, a ver, de hecho yo tengo claro, si se mezclara lo que se destina a Fuerza Armada, dejemos Carabineros afuera. Dejémoslo porque tienen un Pero problema dejemos muy grande. militares, Fuerza, la Armada, la Fuerza Aérea, más lo que se destina a cultura. Y si hiciera una partición igual para los dos lados, No sé tan claro. no, pero espera. Y esa cultura no solo se dedicara a Chile, sino que a los vecinos, Chile tendría menos problemas de posibles guerras. Por supuesto. Es decir, Y la gente sería más feliz sí o sí. Y yo estoy seguro que sí, porque un país bien valorado en términos culturales, de aporte cultural, es mucho menos vulnerable. Vulnerable, eso es totalmente. Porque uno no lo puede atacar. No, Ahora, ahora, volviendo a Italia, uno cómo va a atacar esos países que están llenos de cultura, llenos de patrimonio, que se respira el arte y la cultura. o que aportan porque están haciendo. Pero te diría yo que son 2 tanques y 2 aviones. ¿Eh? Con solamente ese presupuesto de 2 tanques y 2 aviones, aquí se empieza ya a mejorar y a arreglar toda la cosa. Además que tenemos un país que es largo, está lejano, todo está centralizado, se está descentralizando de a poco. Pero, en fin, y ahora que lo tengamos claro, varios, me da esperanza de que en el camino, en el futuro, quizás no va a ser en mi vida, pero si logramos avanzar, puede en 100, en 200 años este país, porque artísticamente y culturalmente es rico Chile. Y todos los países en general, todos tienen arte y cultura, y artistas y creadores y movimientos. Quizás no estuvimos en los movimientos culturales grandes que hubo en Europa. Llegaron esos chorreos que llegaron aquí, también crearon a grandes artistas. Pero para responderte la otra pregunta, en el tema de la Constitución, cuando se estaba ahora legislando, o sea, escribiendo, surgió un problema, un conflicto donde lo que yo deducí conversando porque me acerqué a conversar con constituyentes, no se entendía bien y se hizo en un acto como de erróneo, creyendo que estábamos dándole el arte y la cultura gratis a toda la gente, matar el derecho de autor una vez que el artista, el creador, muriera, pasar a ser del dominio público. Eso era un favor que se le iba a hacer al pueblo chileno porque así todos iban a poder acceder a la cultura. Mentira, error. Error porque el acceso a la cultura no lo imposibilita el derecho de autor. Sí. Entonces, se empezó a hablar desde ahí. Yo me acerqué a hablar con los constituyentes y dije, pero ¿cómo que entiendes tú? Mira, te voy a dar un ejemplo a nivel top one. Si esta ley sale de la Constitución y se legisla así, la Violeta Parra, que ya falleció en el año 67, sí, 67, pasa a ser al tiro de dominio público y viene la Coca-Cola y te saca a final de mes un comercial que te dice consume Coca Cero y dale gracias a la vida. Y sale la Violeta Parra tocando gracias a la vida atrás y así de ahí para abajo. Eso no puede ser. Para que tú sepas, le decía yo, gracias a todos los derechos de autor
y de las obras de Violeta Parra, ella ha podido tener la fundación, resguardar, cuidar su patrimonio, la familia de la Violeta, y lo han podido hacer y llevar y cuidar de que no se estropee por todo el mundo. Te pregunto, le decía al constituyente, ¿tú has visto que el Estado haya hecho eso en todos los gobiernos de izquierda y derecha o quien sea? ¿Has visto que dijo, no, a la Violeta Parra aquí la vamos a proteger, la vamos... No pasa, y eso no pasa con la número 1 y número 1 mundial, te diría yo. Entonces, eso no es mala intención, no sé si es la mala intención por parte de las autoridades que estuvieron en algún momento, o ministros. Yo creo que todos quieren hacer un bien en la arte y la cultura. ¿Qué es lo que se lo impide? Entonces, bueno, es el funcionamiento del Estado, que espero que ahora esté cambiando, no sé. Con este cambio tengo más esperanza. Yo creo que la cultura o es algo absolutamente marginal o en el peor de los casos decorativo. Porque así es la sociedad como lo ve. Hoy en día en Chile. En Chile. Y eso ha sido en los últimos 50 años, con pequeñas excepciones. Pero yo creo que se sigue considerando un invitado, no un integrante. Los artistas son invitados. Claro. Son artistas invitados y no son integrantes de... Hay una frase muy del polémica. Espíritu, ¿no? Hay una frase muy polémica, no sé si la recuerdas tú, en una entrevista que le hicieron a Julio Jung cuando era agregado cultural en España. Se quejaba de que no tenía plata la embajada, que no sé qué, y textual dijo, no, apenas me alcanza para 2 hueones tocando la guitarra, 4 empanadas y una botella de vino cuando sucede un acto cultural en la Embajada de España. Entonces se molestaron los músicos, se molestaron los gremios, ¿cómo te refieres así? Bueno, él lo dijo en su idioma, ¿no? En su jerga. Sí. Pero es la verdad, si no era que él quería que eso sucediera. Es como, la miramos así, la música, como, ya, 2 tipos tocándome la guitarra, es casi como que, ¿para qué te voy a pagar si tú lo estás pasando también? Sí, te estás entreteniendo. Mira, te vine a hacer entretenerte aquí delante mío. Además, si no contrato estos 2, contrato otros 2 y a la gente da lo mismo. Y si te quejas, te doy una empanada más y tómate la botella de vino, así te vas contento para la casa. No es así, no es así. Eso está mal visto. Y claro, ahí cómo cambiamos esa mentalidad en Chile. Yo creo que estamos en pequeños cambios, pero como tú dices, en 50 años, muy pequeños por aquí y por allá. Y todavía falta que estén en el centro. ¿Y qué tendrá que pasar? Bueno, pero... Si van el jueves 19 a ver mi concierto, que yo voy a tocar este disco, voy a invitar al Macha, compañero de Chico Trujillo y del Bloque Depresivo, lo voy a invitar a cantar, vamos a deconstruir unas canciones que él canta, vamos a hacer unos arreglos con cuarteto cuerda de unas composiciones de él, vamos a tocar una samba argentina, está bien bonito y bien variado, el concierto gira todo en torno al piano. El Seina es un teatro maravilloso. Está muy bueno. Muy bueno, que me contaban el otro día la historia, tremendo. Empezó a hacerse en la web en esa época. Y de ahí no pudo. Entonces ahora me imagino que debe tener una carga muy importante de querer partir un barco que se demoró demasiado en partir. Y ahora está partiendo y están sucediendo muchas cosas. Bueno, Camilo, muchas gracias. Invitar para este 19. Este 19. Pero también a escuchar el disco. Por supuesto, ese disco está en las plataformas. Está en las plataformas. Lo venden en la disquería, lo venden en la librería, en la tienda nacional. En la tienda nacional está claro. y está muy bueno. Es más que recomendable. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien, Camilo. Ya.